Bendiciones y bienvenidos. Es un gusto saludarles por este medio. Iniciamos esta nueva serie de octubre, El Padre Nuestro, en su parte 1. Y vemos nuestra primera cita en Mateo capítulo 6, versículo 9, donde dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tengamos una palabra de oración. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos a ti primeramente dándote gracias por la oportunidad de aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, Espíritu Santo de Dios, que nos des la capacidad de ser buenos receptores de este mensaje, pero no solamente oidores y receptores, sino hacedores de esta palabra. Ayúdanos, Señor, a tener una buena comprensión de tu palabra para poderla poner en obra, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Nosotros vemos en esta porción, mis amados hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos, es decir, le da instrucciones de cómo orar. Y en el contexto nos damos cuenta de varias cosas que nuestro Señor Jesucristo les menciona a sus discípulos, puesto que en ese tiempo actual ellos querían, por ejemplo, algún tipo de personas oraba en el público, tratando de ser vistos, es decir, que lo hacían no con un corazón verdaderamente agradecido hacia Dios, sino solamente para ser vistos. Otros de ellos hacían muy largas oraciones, también con el propósito, pues, de que se les viera como aquellas personas que realmente oran, como aquellas personas realmente espirituales. Pero en verdad nuestro Señor Jesucristo les da diferentes instrucciones a sus discípulos. Y cuando Él les dice, ustedes deben de orar de esta forma, es decir, con relación a las palabras que van a salir de ellos, pues les dice, vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta es la primera parte. Ahora, hay algo bien importante que es necesario aclarar. Cuando nuestro Señor Jesucristo les está dando estas instrucciones, no necesariamente les está diciendo que con estas exactas o precisas palabras lo tienen que repetir. Es decir, no es una oración para repetir. Y aclaro, no estoy diciendo que sea malo repetir esta oración, sino que más allá de una repetición, les está enseñando los pasos diferentes que se deben de seguir para poder hacer una oración efectiva y poderosa. Y nosotros sabemos que no es evidentemente para repetirla, porque en versículos anteriores nuestro mismo Señor Jesucristo les dice en Mateo capítulo 6, este mismo capítulo, en unos versículos anteriores dice: y orando no uséis vanas repeticiones. Es decir, que antes de decirles vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, les dice no usen vanas repeticiones. Por lo cual nos enseña de que no se refiere nuestro Señor Jesucristo a que repitamos esas mismas palabras, sino que les está dando una instrucción. Y sigue diciendo aquí, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. De tal manera que nosotros entendemos de que no se está refiriendo a decir esas mismas palabras. Entonces, ¿a qué se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando les está enseñando esto? Pues es algo más allá. Por ejemplo, analicemos un poquito. Nuestro Señor Jesucristo primeramente les dice: vosotros oraréis así: Padre nuestro. Es decir, esa es la primera frase, la primera instrucción, el primer paso, que cuando nos acercamos a Dios, no nos estamos acercando a Él
simplemente como nuestro Dios, sino que le estamos viendo en una fase específica o en una faceta específica de que Él es nuestro Padre. ¿Y qué es lo que hace un padre? Pues es un proveedor, de tal manera que cuando nosotros nos estamos acercando a Él, nos estamos acercando viéndolo como aquel que nos provee en todas las áreas de nuestra vida. No estoy diciendo que nos estamos acercando a Él simplemente para pedirle o simplemente para decirle qué es lo que necesitamos, porque la escritura misma dice que antes de que nosotros pidamos, Él ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero hay una faceta también bien interesante aquí. Cuando nosotros nos acercamos a Él como nuestro Padre, es porque somos agradecidos con Él. Es porque no nos acercamos solo para pedirle, sino reconociendo que de Él procede toda nuestra bendición. Es decir, que no nosotros pensamos que es porque trabajamos mucho, porque tenemos grandes capacidades y habilidades, sino porque de Él proceden todas nuestras cosas. Ahora, cuando nosotros nos acercamos a Él como nuestro Padre también, es como cuando un hijo corre hacia su padre y lo abraza y lo ama y se siente seguro en sus brazos. Y no solamente lo vemos a Dios como alguien, como decía en una ocasión, ¿verdad? Como ovejas del Señor. A veces solo decimos, dame, bendíceme, enriquéceme, puro dame. Hablamos como ovejas que están simplemente pidiendo, pero también aquel hijo que ama a su padre es un hijo que también le está diciendo a él padre porque se está poniendo en la posición de hijo para obedecer a su padre, para reconocer a su padre, para honrar a su padre, de tal forma que cuando nos acercamos a Dios como padre, estamos creando un vínculo de hijo a padre donde vamos a obedecer, donde sabemos que Él es sobre nosotros y que está ahí para protegernos, para cuidarnos, pero también nosotros para obedecer su palabra. Y este es el primer paso. El segundo dice que estás en los cielos. Es decir, que cuando nosotros nos acercamos a Dios, sabemos que Él está sobre todas las cosas. Ahora, cuando leemos aquí que estás en los cielos, podríamos pensar, bueno, Dios está muy lejos de mí. Está en los cielos, está lejos. ¿En qué cielo estará Dios? Porque la escritura nos habla de los cielos de los cielos, nos habla del tercer cielo, nos habla del séptimo cielo, nos habla de cielos de los cielos y la galaxia y cuántas galaxias y el universo, algo grandioso. Pero entonces cuando Jesús les enseña a sus discípulos que dice que estás en los cielos, no se está refiriendo precisamente que está lejísimos. Es decir, que no podemos alcanzarlo, que está en un lugar muy lejos y que no podemos accesar a él, no, sino que el concepto, lo que está en la mente de nuestro Señor Jesucristo al decir que estás en los cielos, es que está sobre todas las cosas, que Él es el soberano, que Él es el dueño de todo, que Él está sobre todo. No hay nadie más alto que Él. Él es el Dios altísimo. Y muchas veces le vuelvo a repetir, puede haber personas que piensen, bueno, Jesús lo está poniendo lejísimos, pero la pregunta es, ¿estará lejos el Padre de nosotros? Claro que no. Él está con nosotros, Él está a nuestro lado, Él está en todo lugar, Él es a quien nosotros nos podemos acercar en todo momento porque tenemos entrada hasta su trono por nuestro Señor Jesucristo, por su sangre preciosa, por su cuerpo. Pero debemos de pensar que cuando nuestro Señor Jesucristo está diciendo ustedes oren de esta forma, es decir, son diferentes pasos, diferentes instrucciones de qué tenemos que tener en mente y en nuestro corazón
cuando nos acercamos a Dios. Es decir, que estas palabras no son para repetirlas simplemente, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y todo lo demás que sigue. No es solo una repetición, sino es una comprensión de quién es Dios a quien nos estamos acercando. Número uno, es nuestro Padre. Número dos, que está en los cielos, es decir, está sobre todas las cosas y no hay nadie más allá que Él. Él es el dueño de todo el universo, Él es el dueño de la plata y del oro, Él es el dueño de la tierra y su plenitud, de tal manera que cuando nos estamos acercando a Él, sabemos que de Él es todo y todo a Él le pertenece y todo es para Él. Si tenemos alguna necesidad emocional, Él es el dueño de las almas. Si tenemos alguna necesidad en nuestro cuerpo, Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Es decir, que todos los aspectos de nuestro Padre Celestial, todo lo encontramos en Él. Y Él por eso es digno de toda gloria. Él por eso es digno de toda honra. Y nos acercamos a Él como hijos, reconociendo que Él nos ha aceptado, nos ha adoptado como hijos suyos y que estamos aquí para hacer su voluntad y obedecer su palabra. Nos acercamos a Él porque sabemos que Él está sobre todo. No hay nadie más allá. ¿Por qué le voy a pedir yo a alguien más? A otra persona, a otro ser llamado Dios, si hay uno que está sobre todo y es aquel que me ama. Ahora, la tercera faceta le dice, santificado sea tu nombre. Y vuelvo a resumir. Número uno, que dice Padre nuestro, es decir, que nos acercamos a Él como hijos y que Él es nuestro Padre. Número dos, que está en los cielos, que está sobre todas las cosas. Número tres, santificado sea tu nombre. Es decir, Él es un Dios que aunque está apartado de todas las cosas, es decir, que nada se compara a Él. Su nombre es nombre sobre todo nombre. No hay otro nombre más poderoso. Santificado sea tu nombre, que cuando nos acercamos a Él, nosotros estamos acercándonos a un Dios santo, a un Dios que es perfecto, que es puro, a un Dios que es digno de que nosotros lo honremos, porque no hay otro como Él. Santificado es su nombre. Él mismo en varias porciones habla y dice, no hay otro como yo, no hay otro Dios sino yo. Es decir, que Él es el único, que Él es digno de ser santificado, que cuando nos acercamos a Él nos acercamos con una reverencia que es debida a su nombre, que respetamos su nombre, que honramos su nombre, que reconocemos su posición, porque también el nombre representa autoridad, también el nombre representa poder, también el nombre representa respeto. Y nosotros reverenciamos su nombre, respetamos su nombre, sabemos que no hay otro nombre como el nombre de nuestro Padre Celestial. Y por eso nuestro Señor Jesucristo también dice, no llaméis a otro Padre, o sea, refiriéndose a este nombre. Tenemos un solo Dios y Padre, y es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y no hay otro como Él. De tal manera que nosotros debemos de entender pues que Él es el todo en todos. De tal manera también, hermanos, que quisiera comentar este pensamiento pequeño también, y lo voy a leer. Dice, cuando dos personas están enojadas, sus corazones se alejan mucho. Para cubrir esa distancia deben gritar para poder escucharse. Mientras más enojados estén, más fuerte tendrán que gritar para escucharse uno a otro a través de esa gran distancia. Yo sé que tal vez en este video los que ven no son personas que se enojan, no son personas que gritan, no son personas, pero dice aquí esto, que
Cuando las personas pueden estar ellos cerca físicamente, pero por ese enojo que hay en su corazón, gritan porque su corazón está lejos. La escritura dice, Dios le dice a su pueblo, ustedes con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Pero ¿sabe usted que una persona cuando está cerca de otra emocionalmente en su corazón le habla apaciblemente? Mi amor, mi dulzura, mi grandeza, mi paloma, no sé, diferentes palabras. Y eso es lo que debe de existir en nosotros. Cuando nos acercamos a nuestro Padre Celestial, hablarle con esa dulzura, sabiendo que Él es nuestro Padre. Espero que sea de bendición este pequeño pensamiento.